¿Cómo están el día de hoy? Este video va a estar dividido en tres partes acerca de los ejercicios de ley seno y ley coseno. La primera parte son los ejercicios en práctica de la casa y pues del colegio. Luego iremos a hacer la actividad en clase y por último terminaremos con el taller, el cual yo escogí los puntos 4, 8 y 15. Entonces, puntos a tener en clave aquí es que resolveremos siempre, bueno, en algunos ejercicios, en algunos casos, los ángulos internos del triángulo. Y luego, si hay algún ejercicio que sea un caso distinto, yo lo explicaré. Pero después del primer ejercicio, como solo son ángulos internos y es el mismo procedimiento, entonces simplemente daré los resultados de cada ejercicio. El triángulo siempre va a estar enumerado los lados con letras minúsculas, que en este caso A, B y C. Si la letra en algún caso llega a cambiar, eso no pasa nada porque seguiría siendo lo mismo. Y los ángulos se marcan con letras mayúsculas. Luego está la ley seno. La ley seno es seno de A dividido entre el lado, igual a seno de B entre el lado B, igual a seno de C entre el lado C. ¿Esto qué quiere decir? Que para resolver en un caso, podría ser que tuviéramos un ángulo, por ejemplo el B, y un lado. Y si tuviéramos un lado, podríamos despejar el ángulo. Listo, entonces está la ley seno terminada de explicar. Entonces luego vamos con la ley coseno. La ley coseno consiste en tener dos lados para poder despejar un lado, pero tendremos que tener un ángulo, que será el ángulo A, que es el ángulo que se está despejando del lado. Y se pondría B al cuadrado más C al cuadrado, es decir, los dos lados, y luego restar 2 por B por C multiplicado por el coseno del ángulo que se está dando. La fórmula que les acabo de mostrar, la ley coseno, se usa para hallar los lados. Pero hay una forma de cambiar esa fórmula, poder despejarla y hallar los ángulos del triángulo. Este es el ejercicio en casa. En cada ejercicio también vamos a tener los ángulos externos para hallar los ángulos internos. Vamos a usar la ley seno y la ley coseno, el cual es esta fórmula. Entonces, acá hice dos formas incorrectas que son muy comunes, que le pueden pasar a cualquiera, para que no se puedan confundir en algún momento. Entonces, por ejemplo, esta fórmula no se puede usar para hallar los ángulos. Y al pasarlo para poder despejar y hallar los ángulos, que es como el inverso, lo que tienen que hacer es, digamos, si está positivo, pasar a negativo. Y en este caso está mal porque resulta que el A cuadrado tiene que quedar negativo y el C cuadrado tiene que quedar positivo porque está al otro lado. Entonces, al pasarlo, el C cuadrado no pasa a ninguna parte, entonces se queda igual como está. De la forma correcta sería coseno a la menos 1, que es el inverso de coseno, y el C cuadrado quedaría positivo menos A cuadrado positivo menos B cuadrado negativo. Perdón, A cuadrado negativo, dividido entre menos 2 por A por B, porque resulta que el menos 2 por A por B está multiplicando con el coseno de C. ¿Entendido? Entonces, aquí el lado A es A, que mide 50 centímetros, el lado B, es que el B mayúscula es un ángulo, entonces el lado B es 30 centímetros y siempre quedan al lado contrario. Y el lado C es 40 centímetros, entonces aquí despejamos estos lados con la fórmula que ya obtuvimos a través de la ley coseno, cambiándola para poder despejar los ángulos. Entonces aquí simplemente es pues reemplazar números y poner este resultado en la calculadora, y al ponerlo en la calculadora nos da 53.13 grados. Ese es el ángulo C. Luego nos vamos con el ángulo B usando la ley seno. Entonces, como tenemos el lado y el ángulo y tenemos el lado del B,
pues lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores. Entonces el lado B sería 30 centímetros, el lado C sería 40 centímetros y acabamos de hallar el ángulo C, entonces sería 53.13 grados para poder hallar el seno de B. Usualmente suelen redondear los números para aproximar más a 5 decimales, o como ustedes quieran, si quieren coger todo el número, pero al final siempre se va a terminar redondeando. Entonces el ángulo B daría 36.86 grados. Luego pasamos a hallar el ángulo que nos falta. Entonces, como la cantidad total de ángulos tiene que dar 180 grados, entonces simplemente restamos lo que ya obtuvimos en los siguientes ángulos. Entonces aquí restamos los ángulos que ya tuvimos, 53.13 grados menos 36.86 grados, que nos da el ángulo A, es decir, el ángulo que nos falta, 90.01 grados. En el ejercicio del colegio es totalmente lo mismo, debido a que tenemos que hallar los ángulos internos y pues vamos a utilizar la fórmula de ley seno y ley coseno. Vamos con los resultados. En el ejercicio del colegio tomamos las medidas en unos troncos que estaban en forma de triángulo y pues el lado A fue 72 centímetros, el lado C fue 68 centímetros y el lado B fue 70 centímetros. Entonces hallar los ángulos internos exactamente de la misma manera. Entonces aquí está la fórmula de coseno. Luego pasamos al otro lado para poder despejar C y hallar el ángulo interno del C. Entonces hacemos lo mismo, reemplazamos valores y pues el resultado del ángulo C sería 82.8 centímetros. Y como aquí tenemos el ángulo del C y el lado C, pues el otro ángulo, entonces podemos usar la ley del seno. Lo que nos daría, reemplazaríamos valores y sería igual a 94.2 grados. Luego, como tenemos ya los dos ángulos y la cantidad total de ángulos en un triángulo es de 180 grados, daría igual a 4 grados el ángulo A. Listo, entonces vamos con la actividad en clase. Lo que tenemos que hacer en esta actividad es que nos dan dos ángulos externos y un ángulo interno. Entonces podemos usar la ley del coseno o la ley del seno para hallar los lados. En este caso vamos a usar la ley coseno primero y luego la ley seno, y luego para hallar el último ángulo que queda, pues simplemente lo restamos y ya nos daría nuestro tercer ángulo o lo que falte. Esta sería la actividad en clase, el cual nos dan el lado F y el lado D y el coseno de G. Entonces con esto podemos hallar el lado G y no hay que hacerle ninguna variación a la fórmula. Entonces simplemente usamos la ley coseno para poder hallar el lado G, el cual aquí voy a poner un momento las fórmulas y ustedes se pueden ir dando cuenta por si las necesitan en caso dado. Listo, lo próximo que tienen que hacer es despejar la fórmula, lo cual como resultado nos daría un lado de 111, aquí redondamos a 5 decimales, centímetros. La unidad de medida es muy importante en todos los ejercicios. Cuando tenemos dos lados y un ángulo, despejamos el ángulo F, que como resultado nos daría 38.28 grados. Y hacemos la resta, ya saben, de 180 grados, que es la suma total de los ángulos, y nos daría 34 grados. El resultado sería del ángulo G 34 grados. En esta parte tocaba realizar otro ejercicio. Los ángulos externos fueron 80 centímetros, 60 centímetros y 78. Perdón, este fue el que ya encontramos. Y 60 metros. Perdón, la unidad de medida aquí fue en metros. Entonces, los resultados fue el ángulo A, 78 grados, el ángulo B, 41.25 grados y el ángulo C, 60.75 grados. Entonces, usamos la ley del coseno comenzando, despejamos la que tenemos acá y nos dio 80.9 metros redondeado a 5 decimales. Entre más decimales, pues más exactos va a ser el resultado. Luego, como tenemos un ángulo y un lado y otro lado, entonces podemos despejar un ángulo. Entonces
aquí sería a la inversa, ponemos seno de menos 1, entre paréntesis, este número pasa a multiplicar y pues este se queda dividiendo y el resultado daría como 41.25 grados. Entonces aquí se amplifica y el seno pues se quita, porque aquí también ponemos seno de menos 1 y esto se quita automáticamente y solo quedaría b. Entonces luego hacemos la resta para hallar el tercer ángulo y nos dio 60.75 grados. Para finalizar este video les voy a mostrar pues listo, ahí se ve mejor iluminado. Y si estoy grabando, sí. Ay Dios, no, mucha iluminación. Para finalizar este video lo que les voy a mostrar es el taller. Yo elegí los puntos, recuerdo, 4, 8 y 15 y les voy a mostrar los resultados, el procedimiento. Y el punto 15 tiene una variación de no solo hallar la cantidad total de grados que hay en el ángulo, sino que también hay que despejar en el punto 15 solo el lado externo para hallar la longitud. Y eso sería. Ese fue el punto 4 y pues teníamos dos ángulos externos, ¿no? 5.2, 7.1 y 3.5. Entonces, aquí está la fórmula de la y coseno, como aparece en este lado. Y pues vamos cambiando todo hacia el otro lado. Ya saben, el a cuadrado y el c cuadrado pasa a ser negativo, porque está positivo. Al otro lado del igual siempre pasa a ser lo contrario. Y como el menos 2ac está multiplicando por el coseno de b, pues pasa a dividir. Y el coseno pasa al lado contrario, que sería coseno a la menos 1. Y el resultado sería 84.35 grados. Pero si queremos hacer más exacto, lo ponemos en grados, minutos y segundos. Y bueno, pues para hallar el ángulo A tenemos el ángulo que ya obtuvimos entre el lado que tenemos dividido entre 5.2, que es un lado, para hallar el ángulo A. Luego reemplazamos valores, pasa al otro lado al igual, el 5.2 a multiplicar y pasaría a seno a la menos 1 para que el resultado dé en grados. Queda 46.7 redondeado 4 milésimas, décimas. Bueno, y el tercer ángulo lo hallamos pues restando los otros dos ángulos que hallamos, porque recuerden que los 180 grados es la suma de todos los ángulos de un triángulo. En el punto 8 es exactamente lo mismo, entonces los lados son de las medidas de 20.7, 10.2 y 24.3. Entonces por eso esta fórmula la cambiamos hacia el otro lado y vamos despejando. Entonces los resultados serían del ángulo A 68.77 grados, del ángulo B 24.76 grados y del ángulo C 86 grados. Pero la única diferencia de estos puntos es que este es el punto que varía, ya que dice halle la longitud de este lado. Entonces simplemente usamos la ley del coseno de c al cuadrado, como podemos ver, c al cuadrado igual a a cuadrado más b cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de c. Entonces reemplazamos valores y este resultado sería igual, es decir, L igual a longitud, el resultado sería 1.75 kilómetros. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado la explicación. Para más videos recomienden como Mario Hernández.